viviendo tiempos en que lo que deciden los tribunales tiene cada vez más importancia para nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes. Es el caso, por ejemplo, en los juicios de amparo, y sin embargo, se está procesando una iniciativa que cambiaría de manera radical el juicio de amparo en nuestro país. Yo quiero agradecer la presencia en este programa de una abogada que respeto y que admiro muchísimo, Claudia de Buenhuna. Ella es muy reconocida en el medio jurídico, fue la primera presidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados de nuestro país y es una abogada que con frecuencia comenta sobre los temas nacionales. Quiero preguntarte sobre el juicio de amparo. En primer lugar, ¿qué es el juicio de amparo? El presidente a últimas fechas se queja mucho del juicio de amparo. Muchas gracias, Sergio, y gracias por la invitación. Al Sí, contrario. es un tema muy relevante y es un tema que además tenemos que entrarle porque esto puede cambiar significativamente el derecho de los ciudadanos de pedir el amparo y la protección de la Primera justicia. pregunta, ¿por qué es importante el amparo? Bueno, mira, es un mecanismo jurídico, el amparo, para impugnar los actos de autoridad, de cualquier autoridad judicial, ejecutiva, legislativa, pero además también de entes que son considerados autoridades para efectos de amparo, como algunos, en materia electoral no hay amparo, Ujú. pero de ahí en fuera hay muchas organizaciones, instituciones que emiten actos de autoridad y que uno se puede amparar. Incluso las propias universidades públicas, la UAM, la UNAM, el Politécnico. Si una autoridad toma una decisión que afecta mis derechos, yo Sí, puedo buscar un amparo. tú puedes buscar un amparo y el amparo significa que afecta a tus derechos humanos, afecta, digamos, que viola la Constitución, que es la que protege los derechos humanos y los tratados internacionales o convenciones internacionales. Lo que está impulsando ahora Ricardo Monreal en la Cámara de Senadores, que presumimos que viene de hecho de Palacio Nacional, es una iniciativa que quita un párrafo del artículo 129 de la Ley Ujú, de ujú. Amparo y añade otro párrafo en el artículo 148. En el 148 lo que dice es que se prohíben las suspensiones con efectos generales. ¿Qué es una suspensión con efecto general? Mira, si nos vamos un poquito a la historia, los amparos son nada más, se dirigen a la persona que solicita el amparo. Es decir, si a mí me sale una sentencia en mi contra, y aunque haya muchos en mi situación, nada más a mí me van a amparar. Ese era el amparo original, ¿no? Ese es el El amparo que original, la famosa promovieron fórmula Otero. Mariano Otero, sí. Exacto. Sin embargo, la protección de los derechos humanos ha permitido que el amparo tenga efectos generales. Así se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia. Y es entonces que ahora al presidente y a todo digamos, el poder ejecutivo y al legislativo les incomoda que la Suprema Corte de Justicia revise las normas que están sometiendo a consideración, o sea, más bien que aprueban dentro de las cámaras, porque si existe algún tema que vaya en contra de la Constitución, entonces se manda a la Corte vía acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, depende quién la promueva, y entonces la Suprema Corte determina si esta ley, esta norma, este artículo o lo que sea, es en contra de la Constitución. A ver, si lo entiendo, por ejemplo, en un amparo, ya no en una acción de inconstitucionalidad, si la Suprema Corte determina que un policía no me puede detener sin una orden de aprehensión, en principio esto me beneficiaba Nada nada más a más a ti. mí, pero si se determinó que esas aprehensiones son inconstitucionales, entonces ya nadie podría ser detenido a menos de que el policía o que la gente del Ministerio Público tuviera una orden de aprehensión. Ese sería el efecto Exactamente. general, ¿no? El efecto general sí, y sobre todo cuando se declara un artículo inconstitucional, Ujú. entonces ese artículo ya no debería de poderse aplicar a nadie. Me acuerdo que hubo una discusión cuando se determinó la inconstitucionalidad de la ley de la industria eléctrica, que alguna ministra decía, bueno, es inconstitucional, pero se puede seguir aplicando, ¿verdad? No, bueno, porque ella se quedó en el efecto relativo de Otero del origen, pero ya no, porque simplemente la Suprema Corte ha Me dicho. acuerdo la cara del Del ministro ministro Lainez. Lainez, la cara que después todo el mundo la traemos en nuestro teléfono, Así porque es. fue increíble la expresión, ¿no? Sí, es una expresión, o sea, el amparo lo que tiende es a proteger lo que llamábamos antes garantías individuales, que ahora Sí. son derechos humanos, o los derechos, digamos, que son reconocidos por la Constitución, no es que nos los otorguen, los tenemos intrínsecamente. Y entonces,
Cuando sucede, cuando hay una ley que se declara inconstitucionalidad, pues tiene que tener efectos generales. Claro. Pero cuando tú presentas un amparo, y me parece que por ahí viene todo el conflicto, Ujú, el propio juez de distrito, si es un amparo contra leyes, lo ve el juez de distrito, determina de inmediato la suspensión ujú, provisional. sí. Y esta suspensión provisional pasa hasta que se lleva a cabo la audiencia, en donde el juez toma en cuenta los elementos que tiene el quejoso y dice, hay elementos para suspender definitivamente. Esto no es que le otorgan el amparo, nada más que se suspende la aplicación de la ley De manera definitiva de hasta que se manera vea el definitiva fondo del hasta que el asunto. amparo se termine. ¿Y el amparo qué es? Pues hacer un análisis de las pruebas, de las evidencias, de todo lo que haga falta para poder determinar si esta ley es contraria o no a la Constitución. ¿En qué nos perjudica que se decrete la prohibición de los efectos generales de una suspensión? Pues que las leyes van a entrar en vigor inmediatamente aunque sean inconstitucionales. Y Eso no tú, nos ayuda, no, ¿no? claro que no. Imagínate una ley que va en contra de la propiedad privada. Ujú, Y yo me amparo, pero tú no. ujú. Porque yo soy abogada, voy corriendo, me amparo, pero tú no, Sergio. Eso es muy Y injusto, yo ¿no? gano el amparo y a mí mi propiedad no me la van a afectar, pero a ti sí, porque tú no te pudiste amparar. Ya sea porque no estabas aquí, porque no te enteraste, porque estás con demasiado trabajo. Bueno, a ti no te pasaría. Bueno, Creo que quién sería el sabe. único que no Sí. le pasaría. Pero hay gente que no tiene los medios, no tiene el conocimiento y entonces sí quedaría afectada su propiedad privada, como eh, algunas dicen que hay intenciones de hacerlo. Ujú. No, no lo sé. No me, Sea o no, el hecho es que el amparo nos protege y las suspensiones impiden que se aplique la ley mientras no se vea el fondo y ya después el amparo determinará si es constitucional o exacto. no. Y es una protección para nosotros. Déjame ir porque hay muchas cosas legales que se están discutiendo. También se está promoviendo una iniciativa para que el presidente tenga la capacidad de otorgar amnistías de manera discrecional en cualquier momento y a quien él quiera. Y delitos de tipo criminal, lo cual me parece muy grave y muy peligroso, porque es una manera, Sergio, de quitarle la autonomía al Poder Judicial y decir, todo este trabajo que llevaste a cabo hasta que sentenciaste, yo te lo tiro simplemente con una palabra, con decir que este testigo a mí me ayudó para poder encontrar la culpabilidad de este otro sujeto y con ello todos sus delitos. Se viola la división de No, por poderes. supuesto. Ujú. Por supuesto, en México sí. Hay otros países que tienen este tipo de amnistía, pero México tienes que tener un equilibrio entre los tres poderes. No puedes darle más poder a uno de ellos, porque lo que sucede en México hoy en día es que los dos que O sea, tienen más ¿podría el poder presidente perdonar a sus amigos aunque hubieran cometido puede crímenes? perdonar a quien quiera, con la ley de amnistía a quien quiera. Simplemente con que te diga, me dio información. Es Déjame, discrecional, sí, es sí, discrecional. entonces sí es un problema No, esa ley es también. gravísimo. Ahora, déjame ir a otro tema que está también en los encabezados. No es una ley, pero sí es una investigación que está haciendo el Consejo de la Judicatura de una serie de funcionarios del Poder Judicial en los tiempos en que Saldívar, Arturo Saldívar era presidente de la Corte, en que no está directamente acusado Arturo Saldívar, porque él solamente, tengo entendido, lo puede investigar la propia Suprema Corte. Y entre las cosas que se plantean es que se interfirió de manera ilícita en las decisiones de los jueces, que se presionó a jueces, que se les amenazó, se les pidió que fallaran de cierta forma. ¿Es ilegal eso? No, absolutamente ilegal, completamente ilegal. El mismo presidente lo confesó en una de sus Él mañaneras, dijo que él le que pedía el le favor pedía favores, a por favor. Arturo O sea, Saldívar, ahí ¿no? nuevamente se está violando la Ahora, autonomía y Arturo Saldívar ha dicho que el presidente Felipe Calderón, vía interpósita del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, también lo presionó para cambiar en ese caso era el resultado de una investigación sobre la guardería ABC. ¿Hubiera sido ilegal también? sí, hubiera sido ilegal, desde luego. Mira, yo creo que todos los presidentes y todos los funcionarios públicos y todos los abogados hacemos el alegato de oído Ujú. o de oreja que le llaman. Eso sí es Eso legal, es ¿no? legal Yo voy ante, y te tú trato de eres una juez convencer. y yo te digo, a ver, es que mira, yo en realidad no hice esto, aquí están mis argumentos. Y te doy mis argumentos y te trato de convencer de que mi cliente o yo tenemos la razón. Pero lo que no puedo Lo hacer que es, no puedes es tú eres presionar. juez, pero quieres ser magistrado, pero no vas a ser magistrado si no das esta sentencia. Exactamente. Sí, o incluso te voy a abrir un procedimiento.
Mira, yo sí tengo un amigo, que no voy a decir su nombre para proteger su identidad, que era juez y que renunció por las presiones que recibía. O En sea, esos tiempos. claro, o sea, sí es cierto, sí hubo. No sé si todo lo que dice esta queja anónima o esta denuncia anónima, que tiene toda la legalidad para que sea, o sea, la ley lo prevé, que puede ser anónimo. Dicen que, dice gente del gobierno que no se puede hacer esa Yo creo que sí. investigación, que el Consejo de la Judicatura sería juez y parte. ¿Qué opinas? No, bueno, siempre. El Consejo de la Judicatura sí tenemos un problema, porque el presidente del Consejo de la Judicatura es el presidente de la Corte. Ahí yo siempre he dicho Que no debería que no ser. debería de ser. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero no es juez y parte, se hace una investigación profunda, se tiene que hacer, la verdad es que una limpia en el Poder Judicial. Si hay mucha corrupción por lo que está saliendo. Ahora, Arturo Saldívar hizo una reforma judicial y dijo que había eliminado la corrupción de los tribunales. ¿Eso es cierto? No, claro que no. No, por supuesto que no. Pero, ¿te acuerdas que lo dijo? No, por supuesto lo dijo y lo anunció a bombo y Sí, tuvo platillo. una. Simplemente yo como litigante te puedo decir que cuando tengo mi contraparte es un poderoso, un banco, por ejemplo, tengo un litigio de hace 30 años de un banco extranjero, Ujú. pues es facilísimo que los jueces cedan ante este poderío del banco. Yo no digo si reciben dinero, pero sí les hacen la llamadita y sí resuelven de verdad de una manera inaudita, que dices, y vamos para atrás 2 años, 30 años llevo, y vamos para atrás otros 2, así. ¿Qué Sí, sí, pasa sí hay. con el exministro presidente Arturo Saldívar? Nada más lo puede investigar la Suprema Corte y yo he buscado si hay algún tipo de marco jurídico para que se le investigue o se le juzgue. No lo encuentro. ¿Existe un marco jurídico para investigar a un exministro? Fíjate que no lo he buscado yo tampoco. Bueno, tú no lo has encontrado, yo no lo he buscado. Yo creo que no existe ni siquiera un precedente. No. Yo creo que nunca ha habido un precedente, Lo que por hemos lo visto es que amenazas a un ministro para que renuncie. Y digo el sí. caso de Sí, Medina bueno, Mora, ¿no? de Medina Mora y antes de algunos Sí. otros, pero sí, pero amenazas o invitaciones a que se vayan porque vienen investigaciones y que no sabes tú, la fiscalía cómo va a funcionar. Entonces, pero no lo sé, yo hubiera pensado, hasta ahora que te escucho a ti, que era el Consejo de la Judicatura. Como no es un tema común, como no es un tema que se escuche, pues nunca ha habido un antecedente. La propia Suprema Corte dijo que eso Que solamente tendría que podía ser la ser Suprema Corte. Suprema. Bueno, pues tendrá que ser, obviamente se tratará de una resolución que sea en el pleno de la Corte, no de una sola persona ni de la presidenta, Claro. sino en el pleno de la Corte y con mucha seriedad la resolución. Yo sí entiendo que hay muchas incomodidades, que sí hubo excesos Ujú. en todo este tiempo, pero creo que siempre los ha habido. Digo, aquí, la verdad, Entonces, ¿no? O sea, habría no que. pensaría yo que No, fuera, no es de ahora nada más, y no fue nada más durante el mandato digo, de ahora creo Saldívar. que hubo más descaro, ¿me explico? Más, porque no nada más era la Suprema Corte, sino se acusa a la Consejería Jurídica de Presidencia de tener y unos despachos, y es una acusación Ujú, que que habría si que esto probar. funciona, digo, si realmente es así, está delicadísimo. Pero pues siempre ha habido tráfico de poder, de Influencias influencias, y presiones a los siempre ha jueces. habido, siempre ha habido eso. Pues Y yo creo que no es en México, ¿eh? Yo creo que eso es en todos los países. Claudia de Buen, abogada, expresidenta de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, siempre es un gusto platicar contigo. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a tu público. Gracias ya a usted que hace posible este programa, precisamente, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.